Vamos a dar inicio a la grabación de la sesión de hoy con el cordial y afectuoso saludo de siempre para ustedes. Muchísimas gracias a los que están conectados. Tenemos algunas solicitudes de permiso por cuestiones de fuerza mayor y en algunos casos personales de carácter inaplazable, entonces igual vamos a hacer el ejercicio de la grabación para que las personas que tengan alguna dificultad pues puedan posteriormente acceder a la misma y ponerse al tanto y al corriente de lo que vamos a abordar. Ya con el saludo cordial, que lo hemos hecho antes de iniciar la grabación en firme, estábamos charlando de la cantidad de actividades y ocupaciones que se tiene por parte de gran parte de los integrantes de este proceso. Y pues no nos resta sino extender el agradecimiento y por supuesto la voz de aliento y de ánimo a todos y cada uno de ustedes por estar dentro del proceso que prácticamente estamos a puertas de culminar. Ya el proceso viene en su recta final, donde en efecto ya el cansancio se siente, ya el trasegar, el tiempo, eh, ya como que pasa factura y por supuesto también a nivel psicológico uno ya está con las últimas energías para terminar los procesos, entonces es apenas normal y entendible. Sin embargo, vamos a procurar hacer un encuentro relativamente ejecutivo, con la información y fundamentación suficiente para que ustedes tengan las posibilidades de contar con elementos suficientes que nos permita o que les permita desarrollar las evidencias. Vamos a mirar opciones al final para definir si entre los que están conectados a la sesión podemos hacer equipos de trabajo para el desarrollo de la evidencia que corresponde a esta semana. Eh, en el entendido de dos situaciones. La primera, que es una evidencia un tanto exigente, bastante material que hay que apropiar, que hay que leer, que hay que definir, el cual me voy a permitir también compartirles ahora mismo a través de los grupos de apoyo para que ustedes lo puedan ir apropiando. Y lo otro, pues por supuesto, que se nos viene ya la presentación de TIT el siguiente fin de semana a la gran mayoría de ustedes, situación pues que también requiere de que ustedes estén tranquilos, estén relativamente cómodos para que puedan enfrentar esas pruebas con la mayor serenidad y calma posible. Entonces, reiteramos, para los que están conectados al encuentro, existe la posibilidad de que la evidencia que corresponde ahora se trabaje en equipos de trabajo, se trabaje en equipos, ustedes los armarán de manera libre para que se puedan apoyar, se puedan colaborar y por supuesto podamos de alguna manera dar prioridad al trabajo colaborativo, a la construcción colectiva de conocimiento, que es una estrategia también importante y que la guía de orientación de la formación profesional también nos faculta y nos pide establecerla. Entonces, insisto nuevamente para las personas que se están conectando y que acaban de conectarse y quienes estén en la sesión de hoy podrán desarrollar la evidencia de manera grupal o en equipos, no hay ninguna dificultad. De resto, extender nuevamente el saludo, presentarles lo que corresponde a nuestra agenda de trabajo de hoy, con los favores de siempre, las personas que vayan solicitando el ingreso para que por favor nos colaboren con la aceptación en la sala. Segundo, quien desee hacer alguna intervención, pregunta, duda o inquietud, por favor abrir el micrófono y plasmarla. Insisto, es una de las evidencias más complejas a lo largo de todo este proceso de formación en más de un año y medio, que requiere de la apropiación bastante importante de un material de apoyo y que, por supuesto, requiere de repasar el material que está dispuesto en plataforma, aparte de los anexos que compartiremos a través del grupo para facilitar un poquitico que ustedes puedan acceder a ello. Entonces, nuevamente en esta etapa final, en esta guía de aprendizaje 8, última guía de la fase 4, que iniciábamos el 19 de marzo y que terminará ya el 4 de junio, prácticamente estamos a 3 semanas, con lo cual terminaremos la etapa lectiva de este proceso de formación en el Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte. Recordarles, es la fase 4 de nuestro proyecto formativo, el cual se denomina Simulación de Escenarios para la Gestión Integral del Transporte. A ese respecto, comentarles, haremos una solicitud formal a través de los grupos de apoyo y otros mecanismos para la entrega de los portafolios de evidencia que habíamos hablado la sesión inmediatamente anterior.
con el objeto de que podamos cumplir los requerimientos que se nos han solicitado desde el centro de formación y desde los diferentes niveles de seguimiento, auditoría y control. Para hoy vamos a trabajar la guía de aprendizaje 8, específicamente la actividad que hace referencia a definir técnicas de verificación del plan de operación del transporte según políticas de la organización. La evidencia que nos convoca hoy para fundamentar, fortalecer, explicar y por supuesto empezar a desarrollar es la elaboración de un instructivo. Específicamente es un instructivo, es decir, una carta de navegación, un manual, si se permite el término, que contenga las técnicas y herramientas para hacer control efectivo a una empresa dedicada al sector transporte. Esa es la generalidad de este encuentro de hoy, 14 de mayo de 2025, en el cual desarrollaremos ya la acostumbrada agenda. En principio, el saludo de bienvenida, alguna información general, la continuidad de la guía de aprendizaje número 8. Ya entraremos específicamente a la fundamentación y explicación tanto de la evidencia como del tema a través del cual lo resolveremos. Con la resolución de dicha evidencia se hará la valoración de los aprendizajes, igual con el espacio de dudas, preguntas e inquietudes, y finalmente haremos algunas conclusiones y un cierre. Esa sería la información que vamos a desarrollar en este encuentro, que, insisto, tiene una parte de fundamentación y luego ya el espacio para que ustedes, si lo tienen a bien, se reúnan en equipos de trabajo y puedan empezar a diseñar la evidencia. Entonces nos vamos a enfocar mucho en el tema de técnicas de control, manejo de control como tal, procesos de seguimiento, auditoría, revisión, verificación, que es todo el tema más que todo orientado a la supervisión de operaciones del transporte. Reiterarles nuevamente ya en este punto 2 y en la continuidad de la guía de aprendizaje que vamos monitoreando y haciendo el seguimiento y la valoración de todos y cada uno de sus entregables. Vamos relativamente bien, no tenemos mayores novedades, excepto un par de situaciones que ya se han puesto en conocimiento de cada uno de los aprendices, más que todo en algunas evidencias que requieren un poquitico más de profundización, que requieren un poquitico más eh, de ampliación de la información, lo cual hemos hecho saber pues a cada una de las personas directamente implicadas. Y nuevamente desde el inicio de esta parte o de esta guía de aprendizaje, pues ya hemos venido en el desarrollo de las actividades que ustedes ven en pantalla, ya prácticamente solamente con dos actividades pendientes por parte de un aprendiz, las cuales se quedaron en borrador, que aspiramos y hemos solicitado que se resuelva de la manera más pronta posible para que podamos dar el cierre correspondiente. Y ya estos dos últimos resultados de aprendizaje de estas dos últimas competencias, que son las que venimos trabajando y que de alguna manera son complementarias. En ese orden de ideas, pues ya estamos cerrando el tema de matrices de indicadores, matrices de procesos, de procedimientos. Ya estamos cerrando el tema de presentaciones de indicadores de gestión en Prezi, que es la evidencia que se cierra el día de hoy. Y por supuesto, hoy abrimos ya el espacio para esta antepenúltima evidencia que tiene fecha de entrega o de finalización del 21 de mayo y que nos pide elaborar un instructivo de técnicas e instrumentos de control y verificación. Repito, son ya las tres últimas evidencias un tanto exigentes y a puertas de la presentación de sus pruebas TIT, pues hemos decidido de que quien tenga bien lo pueda trabajar en equipos de trabajo de manera libre. No tenemos ninguna novedad, siempre y cuando nos informen y se evidencie el trabajo de cada uno de ustedes, podrán conformar los grupos de la manera en que así lo consideren, ya se van a dar cuenta por qué, más que todo por la exigencia y la cantidad de material que hay que procesar. Y una vez terminemos ese instructivo, ya a partir de ese instructivo generaremos un instrumento para la aplicación de algunas condiciones de verificación, de seguimiento y de control. Ahí vamos a cambiar un poco el panorama. Ese instrumento vamos a traer un estudio de casos, vamos a traer unas herramientas ya definidas o diseñadas para que dentro del mismo encuentro de el 28 lo podamos resolver, lo dejemos listo y montado, simplemente ya para finalizar con el plan de mejoramiento en firme, que será la evidencia última que deberá entregarse hasta el 4 de junio. Eso en cuanto a los avances de la guía de aprendizaje 8, como hemos podido observar, pues vamos todo dentro del lineamiento, dentro de los cronogramas previstos, dentro de las atenciones de solicitudes de ampliación que han hecho ustedes, y por supuesto nos permiten garantizar
la continuidad adecuada del proceso y sin lugar a dudas, a partir del 10 de junio a tardar, ya estarán ustedes en el desarrollo pleno de su etapa productiva. Un mensaje interesante, muy importante que queremos dejarles hoy. Y precisamente al iniciar la sesión antes de grabación conversábamos con algunos de los compañeros de lo compleja que está la situación del país, incluso las situaciones laborales y obviamente las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros. Y nos sentimos, pues, sin lugar a dudas, bastante cansados a veces, bastante saturados, pero afortunadamente con el cansancio de tener que hacer y tener que elaborar, y más no el cansancio de salir a buscar de pronto cómo sobrevivir o subsistir. Entonces, digamos que compensa esa situación. Y casualmente, y tal vez preveyendo ese tema, traemos este mensajito para ustedes, ¿no? Sabemos y entendemos que están trabajando y están estudiando, están en sus labores personales, familiares y demás, todo al mismo tiempo. Y en muchas ocasiones sentimos que muy pocas personas lo entienden. Muy pocas personas también son empáticas y entienden lo difícil que es trabajar estando cansado. Por supuesto, estando cansado tanto del trabajo como del estudio y demás cosas. Tampoco comprenden qué tan difícil es estudiar, dedicarse al estudio a estas horas, ya con sueño, con cansancio, con agotamiento, pero cada uno de ustedes lo hace todos los días, lo hace todos los días, saca tiempo, energías, fuerza de donde no hay y lo hacen. Y eso nos lleva a una conclusión, que cada uno de ustedes ha elegido no rendirse. Y eso es muy loable y muy importante. Entonces, mientras muchas personas, mientras otras personas descansan, ustedes están construyendo, están invirtiendo en ustedes mismos y eso los hace imparables, los hace únicos y por supuesto los hace muy, 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 muy valiosos. Y sin lugar a duda, todo esfuerzo trae su recompensa, todo sacrificio trae su éxito y con seguridad la vida, Dios y el universo proveerá para ustedes lo mejor y mejores oportunidades. Entonces, un mensajito desde el corazón, cargado de emotividad, si se permite el término, pero muy cierto, muy cierto. No hay nada más bonito que la satisfacción del deber cumplido y estamos a un paso pequeñito de lograr esta hazaña, porque sin lugar a dudas no es fácil el camino que ustedes han decidido comprender y emprender. Prueba de ello, este proceso lo iniciábamos con 53, 54 personas, solamente en inducción ya quedaron 44, terminó inducción y ya eran 26, después de la fase 1 ya eran 23, después de la fase 2 ya eran 20 y hoy en día son 17 personas. Entonces, sin lugar a dudas, la vida premiará ese esfuerzo y ese sacrificio y nos sentimos muy orgullosos y complacidos de compartir con ustedes estos espacios. Básicamente esa es como la parte introductoria, la información general que tenemos. Nos vamos a dedicar específicamente a fundamentar el tema de la evidencia y por supuesto dar algunas líneas de acción y de trabajo. Como ya lo hemos dicho, la evidencia de hoy nos pide que cada uno de ustedes o los equipos de trabajo de las personas que están conectadas al encuentro puedan desarrollar un instructivo que evidencie las técnicas y las herramientas para ejercer control a una empresa dedicada a la actividad del transporte. Ustedes decidirán si es una empresa real, si es simulada, si es ficticia, si tomamos un caso de estudio anterior, en fin, lo que sea necesario. Y sobre él haremos un instructivo de cómo aplicar técnicas y herramientas de control, tipo auditoría aproximadamente, o tipo aplicación de normas de procesos y procedimientos, básicamente. Para esta evidencia hay que repasar o hay que retomar el material de estudio, específicamente el componente formativo. Hay una parte importante, está en el numeral 5. Ahí hago esa precisión, en la guía de aprendizaje cita el numeral 4, pero no, realmente en el material de apoyo es el numeral 5, que es todo lo relacionado con mejora continua en la operación. La evidencia nos invita a profundizar todo ese tema de planteamiento de las técnicas y las herramientas para hacer el control. Y aparte de eso, invita a que apropiemos algún informe o consultemos o investiguemos algún informe de gestión, control y desempeño de una empresa dedicada al transporte. Y con base en toda esa información, empezar a trabajar el instructivo o el documento de apoyo que se solicita. Además, recomienda que ustedes observen un videito que dura aproximadamente 17, 18 minutos. Ahí está el link o el enlace
de cómo hacer un procedimiento de trabajo, manuales de procesos, instructivos, en fin. Este video lo que hace es básicamente resumir en 7 puntos importantes cómo debe trabajarse un adecuado proceso de verificación y control, cómo debe trabajarse un adecuado proceso de definición de procesos y procedimientos, y va a ser de mucha utilidad para construir un instructivo. Entonces dejamos el enlace, igual lo compartiremos o está tanto en la guía de aprendizaje como en el material de apoyo y esta presentación, y de ser necesario pues lo compartiremos ahorita a través de los diferentes mecanismos de apoyo que tenemos, tanto el chat de esta sesión como los grupos de no formales de comunicación e intervención. Bien, para hacer este instructivo, donde cada uno de ustedes o los equipos de trabajo van a desarrollar técnicas y herramientas para controlar procesos, va muy orientado a la gestión de la calidad, es decir, la aplicación de las normas ISO, básicamente la 9001 de gestión de la calidad, pero lo vamos a tratar de llevar un poquito a una empresa de transporte, insisto, sea simulada real o de alguno de los ejercicios anteriores. Y lo que vamos a hacer es un instructivo. En ese instructivo vamos a planear las técnicas de verificación que nosotros utilizaríamos y sobre todo vamos a tratar de hacer un instructivo que nos permita identificar cómo cada uno de ustedes o de sus equipos de trabajo ejercería control sobre una empresa dedicada al transporte, qué revisaría, qué tendría en cuenta, qué auditoría. Eso es básicamente lo que nos pide. Y tenga en cuenta que la evidencia no nos pide una lista de chequeo, no nos pide un manual de procesos y procedimientos, sino un instructivo, es decir, un mapa, una carta de navegación que nos diga cómo y sobre qué aspectos cada uno de ustedes haría el control a una empresa dedicada al transporte. Aparte de eso, el material de apoyo y la guía de aprendizaje nos dice que tengamos en cuenta las características más relevantes para plantear un instructivo. Pues esas características más relevantes son un objetivo, un alcance y la forma cómo se va a hacer en este caso el control a través de técnicas y herramientas. Se puede citar una metodología que también resulta importante y unas bases de referencia, y sobre eso construimos un paso a paso, que no es otra cosa que la definición de un instructivo para hacer el control. Y nos pide que para que fortalezcamos aún más los conocimientos que debemos tener para cumplir con esta evidencia, nos invita a que leamos un anexo que está dentro del espacio o en el espacio donde ustedes cargarían la información o el desarrollo de la evidencia. Y ese anexo se llama GTC 45, no es otra cosa que una guía técnica colombiana, la guía técnica colombiana número 45, que habla específicamente sobre todo lo relacionado de identificación de peligros y valoración de riesgos orientados a seguridad y salud ocupacional, en su momento, porque esta versión es 2015. Como es una guía de orientación, obviamente en su versión inicial o 2015, pues nos muestra la información general de cómo podríamos hacer esa identificación de peligros y valoración de riesgo. ¿Por qué es importante leer y apropiar este documento? Porque ahí hay una cantidad de tablas y una cantidad de información importante que nos van indicando qué es lo que yo debería medir, qué es lo que yo debería tener en cuenta, qué es lo que yo debería revisar, qué es lo que yo debería supervisar o auditar, con el objeto de que los riesgos se administren de manera adecuada, de que podamos valorar riesgos, de que podamos definir o identificar peligros, en este caso en la operación del transporte, y que nos permitan gestionar información oportuna sobre ellos. Entonces, mire que se nos pide un instructivo donde muy seguramente alguno de ustedes puede decir, bueno, yo me voy a basar en la GTC 45 para hacer mi instructivo, y entonces en la parte general del instructivo dirá, nos vamos a remitir a la identificación de peligros de acuerdo a la guía técnica colombiana número 45 de tal forma, y empieza a hacer el instructivo de cómo se va a hacer. Esa es básicamente la evidencia que debemos construir hoy. Es una evidencia exigente, bastante exigente, más que todo porque debemos apropiar un material importante, pero ya vamos a hacer un resumen y una aproximación de los datos de mayor relevancia para que ustedes puedan construir dicho instructivo. ¿Qué es lo que se tiene que entregar o subir a plataforma con fecha de vencimiento del 20, es decir, en 8 días? El instructivo de técnicas o herramientas de control, y usted podrá utilizar o documento de Word o cualquier otra herramienta que sea didáctica y que permita la lectura como tal de ese instructivo. ¿Por qué se abre la posibilidad de que no solamente sea en Word? Porque al tratarse de un instructivo se puede asemejar a una cartilla, se puede asemejar a un folleto,
Entonces, si alguien tiene a bien utilizar un recurso diferente al Word, lo puede hacer. Tenga en cuenta, por favor, que un instructivo puede ser desde texto puro, es decir, puedes tener un paso a paso en texto puro, pero también puede tener una manera un poco más dinámica o un poco más creativa de presentarlo para que el lector lo pueda apropiar y lo pueda desarrollar de manera más adecuada. Entonces, la mayoría de instructivos o cartillas traen imágenes de referencia, traen datos de referencia, traen cuadros, traen tablas, traen información que complementa el texto y que los vuelve más interesantes. Tenga en cuenta que el éxito de un instructivo no es la extensión, sino la calidad de la información. Por lo tanto, no vamos a valorar extensión, sino realmente que sea un instructivo claro y preciso de cómo cada uno de ustedes o sus equipos de trabajo desarrollaría técnicas y herramientas de control orientadas a la adecuada gestión en una empresa de transportes, independientemente de que sea carga, pasajeros, independientemente de los modos o medios de transporte que vayamos a utilizar, pues que se pueda aplicar y que el instructivo sea claro y entendible. Entonces, mis estimados, tareas para ustedes, repasar, como les había anotado anteriormente, el material de apoyo que está dispuesto en el MS, específicamente el numeral 5, hago esa precisión, es el numeral 5, todo lo relacionado con planes de mejoramiento, ahí ustedes pueden desplegar en el menú, encontrarán el ítem 5, planes de mejoramiento, y dentro de los planes de mejoramiento encontrarán una cantidad importante de información, no es extensa, no es larga, es prácticamente una información interactiva que está alrededor de 2 o 3 páginas nada más, pero que le van a permitir tener unas bases muy fuertes y sólidas de qué aspectos son los que se debe tener en cuenta al momento de hacer control y por supuesto al momento de establecer planes de mejoramiento. No se olvide que los planes de mejoramiento son el resultado de haber aplicado indicadores de gestión, de haber aplicado procesos de auditoría, de haber aplicado procesos de revisión, que nos llevan a definir si las cosas se están haciendo bien o si hay asuntos por mejorar. Como absolutamente todo en la vida, todo es susceptible de mejoramiento, por lo tanto, siempre vamos a tener esa posibilidad como camino a la excelencia. Y aparte de ese material de apoyo, que repito, es relativamente corto o sucinto, pero que hay que repasar, nos invitaba a hacer la lectura y a hacer la apropiación de un video. Hemos traído para ustedes de parte o una parte de fundamentación muy específica de lo que cita ese video. Sugerimos que lo vean. Repito, tiene una duración de 18 minutos. Hoy mismo al terminar la sesión lo pueden hacer. Y básicamente ese video se resume en que el autor o la universidad autora da unas 7 claves para que los procedimientos sean exitosos. Cualquier procedimiento. En este caso, será un procedimiento de control, de verificación y control. Entonces, para que un procedimiento de verificación, de control, de monitoreo, de auditoría, de seguimiento, como le quiera llamar, sea exitoso, el autor recomienda que usted tenga en cuenta las 7 Cs para que un procedimiento sea exitoso. Y mire que con estas 7 Cs de procedimientos exitosos, si usted los aplica a su cartilla, a su manual, a su instructivo, a lo que vaya a desarrollar, pues podrá conseguir sin lugar a dudas que ese manual, esa cartilla, ese instructivo sea lo suficientemente bueno para que sea comprendido, entendido, claro y sea más que todo funcional. ¿Qué dicen esas 7 C de los procedimientos exitosos y que podemos llevar de manera muy oportuna a un proceso de monitoreo, control, seguimiento, supervisión? Vamos a empezar desde la parte superior. Primero, que sean claros. El instructivo, el procedimiento debe ser muy claro, es decir, que debe ser realizado con documentos relacionados con la actividad que se pretende medir y por parte del personal al cual se pretende medir, trabajar o el cual es responsable de un proceso de procedimiento. Entonces debe ser en un lenguaje tan claro y tan preciso que no haya lugar a confusiones. Me explico. Si dentro de su manual dice que el procedimiento de control se hará a través de la revisión de los archivos documentales de la gestión del transporte, tanto en ingresos como en salida de mercancías, pues se aplicará en entradas y salidas de mercancías, no en otras cosas. Entonces deben ser muy claros y muy precisos. Dos, deben ser concisos, es decir, deben buscar ahorrar tiempo, deben buscar ser muy efectivos. Para que sean concisos, debe incluir un diagrama de flujo, entendido un diagrama de flujo como un resumen gráfico del paso a paso que se va a seguir. Y por supuesto, de ser necesario, debe tener una descripción de las actividades para que no haya lugar a dudas. Tres, deben ser coherentes,
es decir, en todo momento deben tener sentido. Y para que un proceso, un procedimiento o lo que usted vaya a desarrollar tenga sentido, pues debe estar alineado siempre a los objetivos de un proceso o de un procedimiento, debe estar alineado a los sistemas de gestión de calidad y por supuesto debe estar alineado a las funciones de un cargo, de un puesto o de lo que usted vaya a medir, monitorear o evaluar o valorar, ¿de acuerdo? Entonces deben ser coherentes. No podemos buscar una cosa y terminar evaluando otra. Eso hace de que los sistemas de gestión de calidad tiendan a ser confusos y no logren sus objetivos. El cuarto elemento de importancia es que sean concretos, es decir, deben tener una idea central, deben buscar medir algo, en nuestro caso, y ya llevándolo al instructivo, debe ser preciso de herramientas para monitoreo y control, no puede ser de una cosa diferente. Y para ser concretos también debemos tener claro el objetivo, qué es lo que se busca, tener claro el alcance, es decir, hasta dónde se puede llegar, y debe tener claro qué tipo de actividades son las que agregan valor y las cuales debemos monitorear o debemos estar ejecutando de acuerdo al marco normativo o de acuerdo a la reglamentación o a las normas que estemos aplicando dentro de una organización. El siguiente punto deben ser complejos, entendida la complejidad no como complicación, sino entendida la complejidad como la posibilidad que generaría tener una curva de aprendizaje, es decir, tener más información, más datos de alta calidad que nos permitan aprender un poco más de lo que se viene haciendo, de lo que se va a hacer y se constituya en un medio para la mejora continua. ¿Por qué deben ser completos y complejos? Porque eso nos permite que sean eficaces y que sean eficientes, es decir, que los procedimientos se hagan con menores recursos, de mejor manera, con mayor calidad, para generar mayores utilidades. El siguiente punto, el sexto, deben ser correctos, es decir, deben generar confianza, por lo tanto, deben contener controles muy objetivos que aseguren el cumplimiento de los objetivos, mas no pueden ser improvisados o no pueden ser confusos, deben ser siempre correctos y precisos. Y lo último, deben ser muy cordiales. Los procesos de auditoría, de seguimiento, de control, los procesos, procedimientos que se desarrollen, siempre deben buscar la cordialidad, deben ser amigables, es decir, deben ser entendibles por parte de todos y deben generar una cultura orientada hacia la mejora. Que no pase lo que pasa en algunas organizaciones donde al hablar de auditoría, de seguimiento, de control, causan pánico, causan zozobra, causan temor. No, deben ser amigables, deben ser cordiales, deben permitir que la gente se sincere y de que responda de manera cierta y contundente para mejorar, más no de manera tal vez equivocada por temor a represalias o cosas por el estilo. Entonces, en todos los casos debe generarse esa confianza, debe incentivar la mejora continua y debe aportar a las empresas y a las personas la posibilidad de crecimiento o de mejoramiento. Básicamente, esos son las 7 Cs que podrían aplicarse a la evidencia que ustedes van a construir para que el procedimiento, la cartilla, el instructivo, el proceso, lo que vayamos a trabajar, sea realmente exitoso. Eso en cuanto al video que nos solicita mirar y que recomendamos mirar. Hasta ahí, por favor, alguna duda, pregunta, inquietud, algo que resolver. Los escuchamos. Siga, Angie Marcela. Los escuchamos. David, siga, por favor. Profe, Profe, qué buena, ya se me olvidó. Ya, no me acuerdo qué era. Eh, no se preocupe, ya se debe acordar. Y lo que les hemos dicho, ¿no? Cuando hay alguna intervención y estemos presentando, por favor, abramos el micrófono y lo hacemos para que no se nos olvide, porque mientras presentamos no podemos ver las manitos levantadas. pro- Ojalá se acuerde pronto, Angie. Mientras tanto, David, siga, por favor. profe, procedimiento instructivo es lo mismo, ¿cierto? No, señor. Eh, un procedimiento puede tener un instructivo. Me explico. Supongamos que vamos a hacer un procedimiento para revisar la calidad de un producto X. Para revisar la calidad puede existir un instructivo, ¿de acuerdo? Entonces mire que es diferente un procedimiento de un instructivo. Ah, ok. Otra cosa, un procedimiento puede ser, por ejemplo, la introducción de información a una base de datos, ¿de acuerdo? Ese es el procedimiento como tal.
Y el instructivo ya será el paso a paso o la manera de cómo voy a desarrollar ese procedimiento. Entonces, el instructivo puede estar presente en un proceso, en un procedimiento, en una entidad, puede estar incluso presente un instructivo en una tarea o en unas tareas. Entonces, digamos que el instructivo es la forma cómo se desarrollaría, en este caso, un proceso o un procedimiento para controlar o para supervisar o para monitorear. Profe, en ese caso, o sea, ese instructivo llevaría formatos para... No, no. No va a o- llevar formatos porque lo que nos pide la evidencia es específicamente que diseñemos el paso a paso. Lo que sí podría pasar es que usted los nombre, pero no deben incluirse. Me explico. Supongamos que vamos a hacer el control sobre el manejo de una ruta X en transporte de pasajeros. Entonces usted en el instructivo dirá, bueno, lo primero que vamos a hacer es entregar al personal a cargo las políticas organizacionales y la promesa del servicio. Lo segundo que vamos a hacer es monitorear que la salida de los vehículos sea oportuno. Lo tercero que vamos a hacer es aplicar una encuesta para medir la satisfacción de las personas que se están transportando, para lo cual se utilizará el formato de encuesta, ¿de acuerdo? Solamente lo nombra, pero no va a incluir el formato de dicha encuesta. Profe, sí, porque ya me estaba imaginando algo No, imposible. No acabaríamos en unos 3 meses con instructivos, perdón, con formatos. un formato así. Sí, entonces Ah, ok, profe, simplemente gracias. es citarlos, es nombrarlos lo que se va a hacer. ¿Algo más que resolver? ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? Bueno, vemos conectadas 14 personas, entonces, insisto, ustedes están en la libertad de hacer esta evidencia ya sea en equipos de trabajo o de manera individual. Sugerimos muy respetuosamente que lo hagan en equipos para que eh, sea mucho más efectiva la construcción de conocimiento y es una evidencia, como ustedes pueden mirar, bastante exigente. De las personas que nos han conectado y que nos han enviado la justificación con soportes tal y como lo ordena el reglamento, pues obviamente con mucho gusto podrán ser incluidas también en los equipos de trabajo. Les comento, hay dos aprendices que entregaron ya esta evidencia, pero la valoración todavía no es aún aprobatoria. Entonces, después de la fundamentación y de mirar el video, pues tomarán la decisión si les valoramos lo que entregaron o si definitivamente hacen parte de los equipos o nuevamente construyen la evidencia. Debo informarles desde ya que las evidencias aportadas no están en cumplimiento de la totalidad de los requisitos de la guía de aprendizaje. Esa es la razón por la que no las hemos valorado, ¿de acuerdo? Porque no cumplen la totalidad de los requisitos de los que estamos comentando en este encuentro. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, algo que resolver? Profe, qué pena, se me cayó la señal. Ay, yo no, qué más podría. Tengo una pregunta, no sé si ya lo dijiste. ¿El manual es informativo de lo que debe ir en un manual? ¿O es Eh, dar como, no señor? es informativo, es de cómo se va a desarrollar un proceso o un procedimiento. Que para el caso, el proceso o procedimiento que vamos a desarrollar está orientado específicamente a un instructivo para definir qué técnicas y qué herramientas de control podrían aplicarse a una empresa de transporte. Básicamente eso Profe, es lo que hay que hacer. pregunta, profe, ¿se puede tomar el de una empresa ya hecha? Sí, señor. De hecho, sería lo más adecuado, ¿no? Si alguno de ustedes tiene la facilidad de, incluso a través de la red lo puede hacer, por eso la evidencia invita a consultar y a investigar. Si usted toma un manual de control de una empresa que ya exista, sobre él puede realizar la evidencia sin ningún problema, porque lo que usted va a crear es un instructivo. Y generalmente los manuales están hechos, pero no tienen instructivos. Entonces usted lo puede hacer sin ningún problema. Profe, tengo otra duda ahí. La policía tiene el manual y tiene el instructivo. ¿Yo puedo utilizar esos? Sí, sí los puede utilizar. Tengamos precaución de dos cosas. La primera, que si cita literalmente temas específicos del instructivo por ya estar formalizado y pertenecer a una entidad debidamente formalizada, pues hay que colocar en todo las notas de vigencia, las notas de página, la referencia bibliográfica, las fuentes, para que no se vaya a constituir en plagio. Simplemente usted hace una revisión de un documento o una adaptación de un documento basado en.
Entonces hay que tener precaución con eso. Pero la evidencia nos permite hacerlo. Sí se puede tomar, sí es válido, porque lo que busca la evidencia es que usted se familiarice en cómo crear instructivos para hacer medición, control, monitoreo, auditoría o como le queramos llamar. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Bien, vamos a continuar con esta segunda parte de la fundamentación. Antes de eso, le voy a compartir al grupo de apoyo de una vez, antes de que se nos olvide, pase o lo que sea necesario, los documentos de los cuales vamos a hablar para que usted tenga la información a la mano. Los voy a poner sin protocolo, me excusan por favor. Lo primero que le voy a compartir es la GTC 45, es decir, la Guía Técnica Colombiana 45, que es sobre la que vamos a hablar ahorita, y que le sirve mucho, mucho, mucho de base para todo este proceso relacionado con monitoreo y control. Déjeme ver que cargue. En efecto, ahí está. Sugerimos apropiarla, leerla, para que usted pueda tener herramientas suficientes para la cristalización del manual. Bien, le acabo de compartir, entonces para que por favor procedamos a descargarla y miremos si es visible, más que todo si es descargable, y no vayamos a tener dificultad. Mientras tanto, yo les voy comentando de lo que se trata dicho documento. Entonces, no se olvide, me regreso un poquito, lo que vamos a hacer es construir un instructivo de técnicas y herramientas de control orientada a una empresa dedicada al transporte, no importa en qué modo medio o si es carga pasajeros o combinada. Y aquí respondemos también o reiteramos la pregunta que hacía José, ¿no es cierto? Entonces, usted se puede apoyar en informes de gestión, control o desempeño de cualquier empresa ya creada o se puede apoyar en instructivos incluso, ¿de acuerdo? Para generar una nueva versión de un instructivo o una actualización de ser necesario. Entonces, no hay ninguna dificultad. Ahora bien, ¿de qué se trata el documento que les acabamos de compartir? Es una guía técnica colombiana, GTC 45, y específicamente es la guía técnica colombiana que nos permite hacer identificación de peligros, valoración de riesgos orientados a la seguridad y salud ocupacional. No se olvide que este documento es 2015, son las bases, hay normas adicionales o complementarias relacionadas con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Incluso hay un decreto vigente que ya no genera como tal seguridad y salud ocupacional, sino seguridad y salud en el trabajo y todo el tema de seguridad industrial específicamente. Pero el fundamento, la base sigue siendo esta guía de identificación. Entonces no tenemos mayores novedades o complicaciones a ese respecto y se puede trabajar. Es una norma técnica avalada por el ICONTEC, por lo tanto es una guía que se ha desarrollado a partir de una norma internacional, una norma ISO relacionada con todo el tema de seguridad. ¿Por qué la evidencia nos trae a colación este documento? Porque es la manera como más fácil y más sencilla de enseñarnos o de recordarnos o de repasarnos cómo puede hacerse la identificación de riesgos, la identificación de peligros y toda la gestión de riesgos para tener una administración basada en riesgos, en este caso orientada a la seguridad y salud ocupacional, porque es uno de los componentes de más alto valor en las operaciones logísticas y de transporte. Son los ítems que más situaciones complejas causan y que deben administrarse de manera adecuada. Ahora bien, hablábamos en la parte general de la evidencia que había que hacer, o dentro de una de las Cs que recomienda el video que también nos invitan a ver o a leer, nos decía que una de las Cs es que debe ser lo suficientemente claro el instructivo, el proceso o el procedimiento, que incluso debe tener una forma de organización gráfica que para el caso es un diagrama de flujo. En ese orden de ideas, esta norma o esta guía, perdón, nos presenta un diagrama de cómo podría establecerse un mecanismo para hacer una identificación, una valoración o una definición de riesgos. Y nos da un paso a paso muy preciso, muy corto, muy sucinto, pero muy efectivo de cómo debe realizarse. Entonces, lo primero que recomienda la guía que se debe hacer es definir unos instrumentos para recolectar la información.
Ya hablábamos de ese tema con la intervención de David hace unos momentos. Entonces, no es que vamos a hacer los formatos, simplemente los vamos a citar. Entonces, supóngase que vamos a controlar la calidad del servicio de transporte de pasajeros por vía aérea. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa medición? ¿Cómo vamos a hacer ese control? Pues entonces diremos, lo primero que vamos a hacer es utilizar un instrumento tipo encuesta. Listo, está definido. Y luego haremos la recolección de la información. Entonces diremos, por ejemplo, que a un vuelo diario de los que salgan en el trayecto de X a Y parte se aplicará las encuestas con el objeto de recoger la información, la cual será guardada, procesada, en fin, analizada. Listo, está resuelto el primer punto. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Clasificar los procesos y las actividades y las tareas. Entonces, cada uno de ustedes ya define la empresa, tiene claro más o menos a qué le va a aplicar controles. Simplemente no los va a aplicar a toda la empresa, sino a un proceso en específico para que la evidencia sea más corta, más precisa. Entonces, si es una empresa dedicada al transporte de carga, pues no lo va a hacer de todo el transporte como tal. Usted podrá o tendrá la facilidad de definir o de decidir y dirá, bueno, vamos a hacer el proceso de seguimiento, control, monitoreo al área más representativa de la gestión del transporte. Entonces usted dirá rutas. Entonces lo aplicaremos solamente a rutas, por citar un ejemplo. Luego, ¿qué va a hacer? Va a identificar los peligros que hay ya específicamente en esa tarea, en ese proceso. Posteriormente va a identificar si hay controles existentes. Entonces, si usted ya sabe los peligros y los riesgos, va a definir, bueno, va a decir, bueno, ¿este peligro tiene control o no tiene control? O a pesar de que hay y que sabemos que existe un peligro, sigue todo como si pasara nada. Entonces se hace necesaria la aplicación de un control. Entonces usted sin lugar a dudas tendrá herramientas suficientes que le permitan, en este caso, eh, hacer el monitoreo o la verificación. Regálame un minuto que por aquí tengo una interfaz. Listo, ya estoy con ustedes nuevamente. Entonces les decía, ya en ese paso a paso que estamos desarrollando, definimos si en efecto esos peligros tienen algún control o no. Si tienen controles, pues haremos la evaluación del riesgo ya. Entonces diremos, bueno, ese peligro constituye un riesgo sí o no. ¿Qué tipo de riesgo es? Y haremos la evaluación, que ahorita vamos para allá. Y al evaluar ese riesgo lo valoraremos, diremos qué tanto nivel de impacto o incidencia tiene. Para eso, pues definimos algunos criterios para determinar la aceptabilidad de riesgo, es decir, si el riesgo es bajo, moderado, alto, como lo queramos clasificar de acuerdo a la metodología que utilicemos. Y una vez aplicado esos conceptos, pues definiremos si se puede aceptar o no el riesgo, o si definitivamente se tiene que mitigar, eliminar o gestionar de manera oportuna diferente. Una vez se tenga todo eso, pues ya se elaborará un plan de acción, es decir, cómo vamos a hacer para controlar riesgos en el caso de que nos orientemos solamente a riesgos. Luego se revisará si es conveniente o no lo que estamos proponiendo. Y luego ya viene una parte procedimental final, que es si todo sirvió, pues cómo lo vamos a mantener y si algo no está de acuerdo a lo que queremos, pues hay que actualizarlo o hay que estar haciendo un monitoreo permanente que nos permita actualizar. Pero en todos los casos, todo lo que hagamos, todo lo que se vaya desarrollando debe estar documentado, que ese es uno de los principios fundamentales de la gestión de la calidad, de la auditoría, de la supervisión y del control. Todo debe estar documentado, todo es con base en evidencias. Entonces, ese es más o menos un diagrama de flujo de cómo se podría establecer mecanismos de control, de identificación de riesgos y peligros para ambientar un poco pues, el tema que estamos desarrollando. De ahí en adelante, el documento que les hemos compartido tiene una cantidad de información que se resume en las tablas que vamos a presentar a continuación y que vamos a procurar explicar de manera muy general o de manera muy precisa, pero sin entrar al detalle del texto que ustedes ya lo tienen, tanto en plataforma como también en los mecanismos de apoyo que tenemos. Entonces, la primera tabla es de descripción de niveles de daño. Entonces, bueno, si identificamos un peligro, si identificamos riesgos, hay que definir qué niveles de daño puede causar, en este caso orientado al tema de transporte. Y básicamente podríamos resumir que los niveles de daño pueden categorizarse en dos. Primero, daños a la salud y segundo, daños a la seguridad.
Obviamente en otra norma o en otros procesos o procedimientos se podría incluir muchas más categorías. Por ejemplo, el tema de equipamiento o equipos. Claro, porque puede haber daños en la gestión del transporte, puede haber daños a los equipos o puede haber daños a los vehículos o incluso a la infraestructura. Entonces, obviamente, cada uno de ustedes podrá definir y podrá ir observando de acuerdo a la naturaleza de la empresa que desee trabajar o con la cual vaya a hacer el ejercicio, qué tipo de categorías de daños son los que se pueden materializar. Para el caso, pues tomamos estos dos ejemplos. Y lo que se hace es, una vez se tengan las categorías de los daños o de las afectaciones, definir si los daños serán leves, moderados o extremos. Y ahí hay unas explicaciones. Por ejemplo, en el tema de salud, pues los daños leves serán molestias, irritaciones, dolor de cabeza, enfermedad temporal. Supongamos en la operación del transporte por manejo inadecuado de algunas cargas que eliminen vapores o que sean muy pesadas o que tengan condiciones de mantenimiento de temperatura, pues puede haber unos daños a la salud de las personas que estamos expuestos a tal fin. Entonces hay que definir si es leve, moderado o extremo. Entonces, en este mismo ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el daño moderado ya serán algunas enfermedades que puedan causar una incapacidad. Entonces, una inadecuada movilización de cargas extrapesadas o muy pesadas o por encima de lo que ordena la norma pueden causar pues alguna enfermedad. Entonces, será un daño moderado. Y obviamente también podría haber daños extremos, que ya son enfermedades agudas, crónicas, que generan incapacidades permanentes, parciales, invalidez o incluso la muerte. En nuestro medio es muy común, en operaciones del transporte es muy común, tanto en carga como en pasajeros, y digamos que cuando no se administran de manera adecuada los riesgos y peligros pueden desencadenar en daños extremos. Y así para cada una de las categorías que ustedes vayan definiendo. Entonces, si bien es cierto, la evidencia nos pide definir un manual de controles, usted ya puede ir pensando hacia dónde lo va a enfocar. Entonces diremos, por ejemplo, vamos a trabajar el tema para monitorear riesgos y peligros en la operación del transporte de carga. Y podemos mirar, entonces generalizaríamos y diríamos, bueno, vamos a hacer una verificación sobre las condiciones específicas de la empresa donde se genere mayor daño. En este caso citaremos tres: salud, seguridad y infraestructura. Listo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar a través de una matriz donde nos permite evidenciar si los daños que se causan pueden ser leves, moderados y extremos. Entonces, mire que usted lo que está haciendo es un procedimiento de cómo va a aplicar controles, no es otra cosa. Vamos con la tabla 2. Todas estas tablas son complementarias. La tabla 2 lo que nos invita es a que, partiendo desde el ejemplo que estamos poniendo de peligros orientados al tema de higiénicos, específicamente tiene que ver con componentes físicos, químicos, biológicos u otros, nos pide que determinemos el nivel de las deficiencias que encontremos. Entonces, las deficiencias, es decir, las carencias pueden ser muy altas, MA, altas, A, medio, M o bajas, B. Y la tabla o la guía nos permite asignar unos valores para que se puedan categorizar o se puedan definir qué tanta incidencia, qué tanto impacto tiene. ¿Por qué traemos esta tablita? Porque a nivel de procedimiento usted no va a hacer la tabla, usted simplemente definirá. Entonces dirá, bueno, en la operación de transporte de la empresa tal, específicamente en la tarea de tal cosa, vamos a determinar los niveles de deficiencia de controles, los cuales serán valorados de 0 a 10 de acuerdo a la escala propuesta en la tabla 2 de la guía técnica. Listo, no es más. Eso es lo que hay que hacer, porque usted lo que va a hacer, insisto, es un instructivo, es decir, cómo se va a aplicar el control, no va a aplicar el control como tal. Vamos con la tabla 3, determinación de niveles de exposición. Entonces esto más que todo es para riesgos biológicos, químicos y de otra índole que son muy comunes en las operaciones de transporte. Y el nivel de exposición se mide tanto en los procesos como en las personas, como también en las instalaciones. Entonces, si hay exposiciones, por ejemplo, a agentes químicos, esos pueden ser continuos, frecuentes, ocasionales o esporádicos. Entonces, cada uno de ustedes, dependiendo de la empresa que escoja, definirá si existen o no exposición de riesgos o exposición a riesgos mejor y la valoración de los niveles. Y lo propio, en la evidencia, en el instructivo, usted dirá, dado que la operación es transporte, por ejemplo, de carga de productos químicos, se prevé que haya niveles de exposición. Por lo tanto, los niveles de exposición se clasificarán de acuerdo a los valores definidos en la tabla 3, la Guía Técnica Colombiana número 45. Listo, eso es lo que usted va a hacer. Vamos con la tabla 4, determinación del nivel de probabilidad. Básicamente ese es un estadístico
Ya como tenemos valores de exposición, ya como tenemos algunas mediciones en las tablas anteriores, usted definirá si va a determinar niveles de probabilidad de exposición o de ocurrencia cruzando la información. Entonces, ¿qué dice esta tabla 4? Que los niveles de probabilidad serán el resultado de cruzar los niveles de deficiencia, es decir, cuando tenemos deficiencias, tenemos una valoración del 0 al 10 y también tenemos una valoración de los niveles de exposición, que básicamente van del 4 al 1. Entonces, al cruzar esa información, al multiplicar, por ejemplo, vamos con la primera nivel de eficiencia 10 y el nivel de exposición 4, pues al multiplicar 10 por 4 será 40. Y el 40 es una exposición mayor o un nivel de exposición supremamente alto. Por lo tanto, va a requerir unos controles supremamente fuertes. Mientras que el último, el B2, es el resultado de multiplicar un nivel de deficiencia 2, es decir, que no hay muchas deficiencias. El nivel de exposición es el menor, es decir, 1, por lo tanto, multiplicar 2 por 1 nos da 2. Entonces, mire que si ya será una probabilidad supremamente baja, que lo único que necesita o requiere es estar monitoreando o revisando, no necesita más cosas. Entonces, para dejarme entender de mejor manera, en esta tabla de determinación de niveles de probabilidad, lo que está en más oscuro son los más altos niveles de probabilidad y conforme va bajando el tono o el color, pues serán menores los niveles de probabilidad de ocurrencia, en este caso de riesgos o de situaciones indeseadas, y eso nos va a permitir tomar decisiones. Repito, es simplemente la tabla 4, el resultado de cruzar la tabla 2 más la tabla 3. Ahora sí vamos con la tabla 5, que no es otra cosa que la descripción o el significado de lo que nos mostraba la tabla 4. Por ejemplo, en el primer punto que mirábamos decía que MA igual a 40 o MA 40 está en una zona bastante importante y acá nos da la explicación. Dice que MA es muy alto, está entre 40 y 24 y eso quiere decir que hay una situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Cualquiera de las dos se ubicaría en ese parámetro. Por lo tanto, la conclusión es que si al cruzar esas variables en la empresa que usted escoja, en el proceso o en el control que vaya a aplicar, eso pasa, se entiende que normalmente siempre se va a materializar ese riesgo y siempre va a ocurrir con frecuencia. Por ejemplo, vámonos a los conductores de vehículos de carga. Siempre van a estar expuestos a problemas osteomusculares. Por lo tanto, el tema de salud en osteomusculares siempre va a estar entre 24 y 40, por lo tanto, la probabilidad es muy alta y el valor, en este caso de incidencia, es altísimo. Por lo tanto, es un riesgo que siempre va a estar presente, que siempre va a ocurrir, que siempre se va a materializar y que necesita ser gestionado de manera oportuna. Y así con cada uno de los niveles, A alto, M medio, B bajo, y nos especifica la tablita específicamente qué es lo que va a pasar. Entonces, entre 10 y 20 es alto, eso quiere decir que la materialización de un riesgo es posible y es posible que suceda varias veces en la vida laboral o en el desempeño laboral. M de medio es de 6 a 8, quiere decir que es posible que suceda algún daño, alguna incidencia, por lo menos una vez, pero no tiene mayor frecuencia. Y cuando es bajo, está entre 2 y 4, quiere decir que no es esperable que se materialice, es decir, que puede ser gestionado, administrado, simplemente necesita ser observado para que no suba, en este caso, de probabilidad, ni tampoco de nivel de incidencia o de exposición. Básicamente esa es la forma como uno hace control, como hace medición, como hace monitoreo. La tabla 6, niveles de consecuencias. Obviamente las consecuencias van desde, en el caso de personal o en el caso de recursos humanos mejor, va desde niveles leves, que son con calificación de 10 sobre 100, hasta niveles de catastrófico o mortal, que son niveles de 100, ¿de acuerdo? Que se clasifican con la letra M. Ahí está el tema de los significados, entonces serán leves cuando las incidencias no requieran incapacidad y tienen una valoración de 0 a 10. Serán graves cuando estén entre 11 y 25 porque han ocasionado lesiones o enfermedades o incapacidades. Serán muy graves, es decir, de 26 a 60 cuando causan lesiones o enfermedades graves irreparables que pueden traer incapacidades permanentes, parciales o invalidez. Todo esto está orientado a la salud, repetimos. Y será 100 cuando pues no hay nada que hacer y el desenlace es catastrófico o mortal. Básicamente, esas son determinación de niveles de consecuencias
que no son ajenas a la gestión del transporte, todo lo contrario, siempre van a estar presentes, ¿no? En el tema de manejo de cargas, movilización de cargas y transporte tanto de carga como de pasajeros, son riesgos que siempre están presentes y que deben ser monitoreados, registrados, controlados y por supuesto administrados. La tabla 7 no es otra cosa que una matriz de determinación de niveles de riesgo, esto ya lo hemos visto. Los rojos son riesgos de probabilidad alta con niveles de consecuencia altísimas, los amarillos son niveles medios que pueden llevar a cosas graves, mientras que los verdes son riesgos que generalmente tienen consecuencias muy básicas, que la probabilidad es bajita, pero sin embargo que necesitan ser gestionados para que no pasen a mayores. La tabla 8, el significado del nivel de riesgos, no es otra cosa que la explicación de lo que mirábamos en la anterior diapositiva en colores. Ahí ustedes pueden mirar, hay un número 1, 2, 3 en números romanos, y acá está la explicación, ¿de acuerdo? Entonces, los que están en 1 son situaciones críticas, los que están en 2 son situaciones que hay que corregir y adoptar medidas de control. Ojo, cuando están en 2 quiere decir que se materializaron, que pasaron. Por lo tanto, requieren de medidas correctivas, es decir, no se pueden prevenir porque ya pasaron. El nivel 3 son las que presentan la posibilidad de ser mejoradas, es decir, ahí pueden haber medidas preventivas y pueden haber algunas situaciones que nos permitan mitigar o minimizar los riesgos. Y en el nivel de riesgo 4 hay que mantener las medidas de control, hay que estar observando, pero obviamente no representan mayor gravedad o incidencia de que puedan pasar. Y ahí hay un símil o un comparativo en la tabla 9 de cuándo se puede aceptar o no se puede aceptar la materialización de un riesgo. Entonces, si son niveles 1 y 2, no se pueden aceptar. En casos excepcionales, en el riesgo 2 podrían tener controles específicos porque no hay otra opción y el riesgo tiene que aprenderse a convivir o a gestionar, mientras que los niveles 3 y 4 son riesgos que son aceptables y que pueden ser gestionados o monitoreados. Básicamente esa es como la información que tiene la guía, en resumen, las 30 y algo de páginas, casi 40 que tiene la guía, en este caso la guía técnica colombiana 45, y que nos permite de alguna manera como tener mayor claridad de qué se puede controlar, de cómo se puede controlar, de si hay la necesidad de medir, de qué conclusiones se pueden sacar de la medición y qué alternativas de incidencia se pueden desarrollar. Esa sería como la información, entonces abrimos el espacio para valorar los aprendizajes, dudas, preguntas, inquietudes, y una vez concluyamos con eso, pues abriremos un espacio para las conclusiones y el cierre de la sesión de hoy. Los escuchamos. Dudas, preguntas, inquietudes, novedades, eventualidades. Ustedes dirán, ¿todo clarísimo o todo oscurísimo? Sabemos que es una evidencia compleja, complicada, por eso abrimos la posibilidad de que la puedan desarrollar en equipos y quedamos atentos. Siga, por Profe, favor. pues con base al tema, pues ya más o menos lo tengo claro porque pues en medio de mi trabajo pues me toca hacer esa función. Bueno, me ha tocado ya varias veces hacer esa función de recepción de mercancía y toda esa cuestión de cómo se va a hacer y cuál es el procedimiento que se va a seguir. Entonces, toda esa cuestión ya más o menos la tengo clara. Eh, es una pregunta, profe, sobre el precio que es que pues ya la tengo lista, pero pues tengo la duda si lo envío en PDF o un link. Bien, la guía de aprendizaje nos pide que se cuelgue en PDF, pero sugiero que dentro del PDF o en el espacio donde usted coloca la información, pegue el link. Lo que pasa es que muchas veces cuando los gráficos son extensos, el PDF queda muy comprimido y no es visible. Entonces, para evitar cualquier cosa, yo les sugiero las dos situaciones. Coloquemos el PDF y también el link en la parte de texto para que lo podamos consultar y no tengamos que estar de pronto requiriendo de que nos envíe nuevamente, de que no es visible o cosas por el estilo. Ok, profe, Profe, muchas ay, qué gracias. pena, yo pegué solo el link, No pues porque importa. sí, ok, sí, porque yo pegaba, descargaba y solo me arrojaba opción de infografía, que va Sí, es chiquitico. correcto.
Ahí Ah, no hay ok. ninguna dificultad, valoramos sobre el link porque el link nos permite visualizar, ampliar y todo. El problema se nos presenta cuando nos pegan solamente PDF y a veces no queda visible. Entonces, no hay ninguna dificultad, no os preocupéis. Bueno, profe, gracias. Vale, perfecto. Luis nos pone en el chat ¿Esta audiencia está con plazo normal? hasta el 20. En esto voy a hacer una precisión, ¿no? Eh, Sugerimos, solicitamos y necesitamos que ustedes estén muy tranquilos para el domingo, para la presentación de sus pruebas. De una vez lo podemos concertar. Si ustedes definitivamente, obviamente antes de eso no podemos aplazar o trastocar el cronograma, ¿de acuerdo? Porque la intención es que terminemos la etapa lectiva sí o sí a tardar el 4 de junio para que hasta el 10 tengamos todo listo para la etapa productiva. Sin embargo, dada la presentación de pruebas TIT, si ustedes tienen a bien, ampliamos la fecha de entrega de esta evidencia. Es decir, no tendríamos ninguna dificultad en que las dos, tanto esta evidencia como la que viene el próximo fin de semana, queden para el 27. No para el 20 esta, sino para el 27 junto con la otra. No tenemos ninguna dificultad, se puede hacer, pero ya depende de que ustedes así lo soliciten. Para que estén lo más tranquilos posible y no se vayan a saturar en estos 3, 4 días que faltan para las pruebas. Profe, buenas noches. Yo tengo una preguntita. Sí, señor. Profe, es que no tengo entendido, a mí no se me ha notificado en qué lugar me toca hacer las pruebas TIT. Bueno, ahí hay que hacer un ejercicio. No sé si alguno de los compañeros que tienen más fresquita la información nos puedan ayudar. Hay que hacer la consulta directamente en la página del IFEX, en Prisma, porque si bien es cierto, la notificación debía llegar a través del correo electrónico, lo que llega es la invitación para consultarla directamente en la página. No sé si alguno de los compañeros nos echa una manito ahora fuera de la sesión para que revisemos la situación con Luis y podamos acceder a la página y confirmar en efecto la citación o no. ¿Qué me preocupa? Que en algunos casos la citación mediante correo no llega o llega al spam o simplemente llegó a un correo que fue cambiado y que no se actualizó la información por parte del IFEX o por parte de ustedes o por parte de SENA, como quiera que haya sido, y puede presentarse esa situación. Entonces lo mejor es consultarlo directamente a través de la página. Entonces no sé quién nos ayuda con eso, porfa. Y esa es otra recomendación, por favor, verificar a los que les llegó el Profe, correo que en efecto la citación esté en firme. pues Angie, primero que entre al correo y revise si tiene correos en spam. Normalmente llega en spam. Y siguiente, eso tiene un tiempo. Por eso hay que correr el correo de spam a bandeja de entrada, porque si no se elimina. Entonces, pues eso sería lo primero. Ujú. Pero sí, también lo sería, puedo hacer directo porque a mí no me llegó correo ni nada. Y yo cuando bueno, validé No, a el mí tampoco 18, me ha llegado entonces, ningún correo. a mí sí. Entonces, un favor, David, echémosle una manito a Luis, se ponen en contacto, en comunicación, videollamada o cualquier situación y revisamos directamente la página, porfa. ok, profe. Vale. Aprovecho, Luis ya finalizó el envío de las evidencias que estaban en borrador. Yo revisé hasta hoy a mediodía y todavía estaban en borrador, porfa. No, profe, no, señor, no las he terminado de enviar. Es que estaba de viaje y no me había llegado a la casa hasta ahora. Vale, porfa, hagamos ese ejercicio de ser posible hoy mismo. Porque necesitamos hacer el cierre para que no vayamos a tener dificultades a nivel de grupo con el tema de inicio de etapa productiva, porfa. Estoy aprovechando que usted ahorita está en conexión, simplemente es ingresar, actualizar la información, verificar que esté el PDF adjunto y finalizar el envío. Listo, profe, sí, señor. Profe, Vale, otra cosita señor. con lo de la profesora de inglés. Es que he intentado contactarme con ella, pero no me ha sido posible. No sé si de pronto llamarla o es que pues uno no la llama porque de pronto, sí, de pronto uno es de pronto como molesto. Eh, pero pues no he podido comunicarme con ella a pesar de que le he escrito, pero no me ha sido posible comunicarme con ella para presentarle unas evidencias que le estoy debiendo.
Vale, dos cosas. La primera hay que llamarla. De hecho, pues en los horarios, cada uno de nosotros tenemos definido en la plataforma unos horarios de atención y obviamente están en el derecho de hacer la llamada y nosotros en el derecho de atenderles y de responderles. Pero yo sí sugiero algo en este caso, envíele las evidencias mediante correo electrónico. Envíeselas y solicite el favor de que sean valoradas o evaluadas. Envíele las evidencias por correo y en todo caso también de ser necesario las cuelga en la plataforma y sobre el mismo correo usted le indica, mire, le envío las evidencias las cuales están colgadas en plataforma y solicito la valoración de las mismas. Eso hay que hacerlo inmediatamente porque no se olviden que el proceso de la ficha se cierra el 4 de junio. A partir del 4 ya no tenemos nada que hacer. Eso tiene que estar evaluado a tardar todo hasta el 10. Lo que no Profe, quede evaluado hasta el 10 ya no podemos hacer nada porque la etapa lectiva por cronograma finaliza. Entonces ni siquiera nos deja entrar a la plataforma a hacer modificaciones a esas actividades. Entonces hay que hacerlo urgente. Yo mañana trato de comunicarme con ella también para pedirle el favor y para informarle de que tenemos ese pendiente y que usted va a estar en comunicación con ella. Listo, profe, sí, señor, muchas gracias. Ok, con gusto. David, Eh, siga, por favor. Profe, yo pegué el link de Prisma ahí al chat del grupo Perfecto. para que si esto pueden acceder ahí por medio de ese link y hacer la consulta. Listo, entonces de una vez Luis, ahí en el chat de esta sesión, justo debajo de donde usted nos escribía que se quedó sin señal, está el link para que haga la consulta con sus datos personales. ¿Por qué razón no lo hacemos en este momento a través de este medio? Porque ya saben que cuando utilizamos datos personales nos bloquean el video y nos saca de la transmisión, entonces no podemos hacerlo. Listo, mis estimados. Entonces ustedes me dirán, dejamos fecha tal y como está para el 20, corremos todo hasta el 27, incluida la siguiente evidencia, que como les digo, vamos a tratar de resolverla en el encuentro del 20 entre todos, eh, para que ustedes estén como un poco más tranquilos. Y lo otro, repito, pueden trabajarla en equipos. De hecho, me ha causado alguna sorpresa que no me hayan preguntado todavía, bueno, ¿y de cuántos? Pero quedan en la libertad y ustedes definirán. Buenas noches, profe. Pues de mi parte, yo creería que como pues digamos que la evidencia está un poco compleja, lleva como algo de trabajo para poder construirla. De mi parte, yo sí opinaría que para el 27 de pronto, no sé Listo, mis perfecto. compañeros. Yo también Escuchamos digo a que para el Primero. 27, profe. Listo. 0 y van 2 para el 27. 3 para el 27. 3 de 15. Seguimos siendo minoría. Siga Angie Marcela. Sí, profe, el No, que yo 27. también voto por el 27. Angie 4. Román 5. 5 de 15 para el 27. David Antonio, manito arriba. 6 de 15 para el 27. Juliana, siga por favor. Siga Juliana, no la escuchamos todavía. John Alexander 27. 6 de 15. 7 de 15. No, no escuchamos a Juliana, no sé qué pasó. Juliana nos escribe para el 27, 8 de 15. Profe, Juliana escribió al chat y dice que para Sí, el señor. 27. Sí, señor, 8 de 15. Ya está la mayoría, listo. Entonces extendemos las fechas. Mañana mismo hacemos la reconfiguración para que quede habilitada hasta el 27. Igual cualquier duda, pregunta, inquietud, no se olviden el horario de la tarde y con mucho gusto vamos precisando, aclarando para que ustedes puedan desarrollar la evidencia de manera más precisa o más puntual. Y insistimos, están en la libertad para quienes deseen trabajar en equipo, siempre y cuando pues se incluyan los datos de todos. Siga Luis, luego Jessica. Profe, es que me sale en la página que dice error de validación, se necesita un valor. Ah,
No, ahí sí me mata porque no sabría qué pasa específicamente. Regálenme un ratico. Ahorita terminamos la grabación, paramos la grabación y tratamos de hacer el ejercicio fuera de grabación para que no vayamos a tener problemas con el video, ¿de acuerdo? Listo, profe, sí, señor. Vale. Jessica, siga, porfa. Profe, es que tengo una inquietud. Mande. Claro que sí. Em, Aprovechando la oportunidad que estábamos revisando el tema de la citación, eh, ¿esa prueba se presenta todo el día? Tenemos esa inquietud, ya la elevamos porque a muchos de ustedes les aparece solamente en media jornada, a partir de mediodía. Sí. Entonces, en las consultas que hemos hecho, la obligación que tiene en este caso quien va a presentar la prueba es llegar por lo menos 15 minutos antes al sitio donde ha sido convocado, a la hora que ha sido convocado. ¿Qué es lo que se nos advierte? Que lleven por favor la citación, lleven un impreso de la citación, o, sí, debe ser el impreso, porque no pueden llevar dispositivos electrónicos, de tal manera que ustedes tengan evidencia suficiente. Mire, a mí me citaron a la 1:30 de la tarde, entonces yo estoy aquí, aquí está mi documento, para que les permitan firmar la presentación. Tenemos esa duda, el IFEX no nos ha respondido aún porque hay personas a las que se citaron en la mañana y desde muy temprano. Y hay otras personas que la citaron a media jornada y suponíamos todos que la aplicación de pruebas iba a ser toda la jornada, pero no tenemos respuesta efectiva todavía por parte de ellos. Entonces estamos como a la espera. La recomendación, presentarse a la hora y sitio al cual fueron citados. Es que tenía la inquietud porque yo había consultado esta semana y pues Sí, el lugar me seguía pareciendo el mismo, pero pues no sé si la embarré porque yo no descargué el martes en la tarde, de hecho que hice como nuevamente la validación y me salía que tenía que presentarme a las 7 a.m. y acabo de consultar y dice que a la 1:30. Sí, a ay, mí no también me me diga, parece igual. Sí no le me pasó diga. lo mismo, sí tenía la duda con varios, de hecho le escribí por el interno a Angie, porque Sí, yo dije, no, o sea, yo dije fin de semana me desconecto, pues Espérame, precisamente porque reviso uno otra vez, porque si quiere haga uno la... como estar tranquilo para sí, presentar claro. como la prueba, ¿sí? Como alejarse un poquito de lo que su merced decía al inicio. Tanta carga que relativamente la mayoría tenemos y eso, y Sí. ahorita quedé, la verdad, como en shock. Cuando vi que a la una y Y, media, yo dije, ¿qué pasó? y la verdad, el éxito de las pruebas es la tranquilidad, ¿no? Mientras usted esté tranquilo, porque son pruebas muy orientadas al sentido común, a la comprensión lectora, al racionamiento cuantitativo y cualitativo, es fundamental que uno esté tranquilo. Ese es el éxito. Entonces, tiene razón. Verá, ahí hay dos cosas. La primera, como ustedes se dan cuenta, pues se nos sale del manejo y del control como cena. Yo lo que sí les sugiero es que las personas que tienen esa situación vuelvan a confirmar. Incluso hay que confirmar hasta el sábado, de ser posible, porque cualquier cosa puede pasar, pueden cambiar horarios, en fin. Verificar si es una citación inicial o si es doble citación. Puede darse el caso de que sea una citación a la jornada de la mañana, otra a la de la tarde. Hay que estar pendiente de eso. Y lo que sí les sugiero es mañana elevar la consulta directamente vía telefónica con el IFEX. De ser necesario, dejar alguna solicitud o radicar alguna solicitud solicitando esa precisión en razón a que les llegó doble información, porque desafortunadamente no tendríamos nada más que hacer. Yo mañana en la mañana me encargo con la gente de bienestar de hablar con ellos para que se comuniquen directamente con el IFEX en Bogotá para tratar de aclarar esa situación que se viene presentando. Vale, profe, gracias. Sí, lo que pasa es que, mire que en esa situación, y dado que las pruebas son requisito, y dada la incertidumbre, en el caso, por ejemplo, de la compañera que primero fue citada en la mañana y luego en la tarde, pues no queda de otra sino muy seguramente incluso presentarse a primera hora de la mañana para no arriesgar. Es preferible que lo devuelvan a casa y volver a mediodía, a de pronto llegar a mediodía y que le digan, no, usted le tocaba o le correspondía en la mañana. Porque no se olviden que puede pasar, ¿no? Temas de información digital no es confiable, puede haber un tema de saboteo, de daño, de cualquier cosa, y no exime de las responsabilidades. Sé que es complicado, difícil los traslados, los movimientos, pero yo sí sugeriría no arriesgar, y si fueron citados en doble jornada,
presentarse las 2 jornadas y en la que les aplique la prueba, pues hacerlo. Uy, profe, pero a mí, por ejemplo, me queda súper lejos esa universidad, Sí, casi como a hora y cuarto de donde yo vivo. ¿Dónde te es muy tocó? Complicado. entendible, muy ¿Dónde te A mí tocó, entendible. también me David? lo cambiaron. A mí me tocó en la Universidad del Externado de Colombia, A bloque mí F, también, calles, a mí Ay, también, Angie también. Salón 303. Sí, a es muy mí entendible, ¿no? Salón 203. Muy entendible. Y miren si a los 3 les pasó lo mismo, que les cambiaron el horario, ¿no? No, Me profe, a parece súper mí raro. sí sigue igual. ¿Tú estás en la mañana, Profe, a mí Angie? me lo cambiaron. Sí, a las 7 igual. No, yo sí la Haider, tengo ¿también a te la 1 pasó? p.m. Sí, a mí también me lo cambiaron a la 1:30, pero a mí me queda como a 2 horas de viaje. No, Entonces, terrible. muy difícil. No, es muy Sí, difícil. profe, ¿por qué Entonces, quedó tan lejos? Porque a mí me queda también a 3 horas desde Soacha. Estoy al otro ahí lado del sí, mundo. ahí sí me mata porque no sabría darle razón. No sé por qué. Se supone que ellos tienen la información de sitios de residencia y todo, pero no sé. La verdad, mm, no tendría que decir. En ese caso, y como es supremamente lejos, la única opción es mañana colgarse de las líneas telefónicas y hacer la consulta directamente con el IFES. Mire, yo tenía esta citación a tal hora, ahora reviso y encuentro que ya no es a las 7, sino a la 1:30, por favor me confirma. Y listo. Profe, en Y mi estar caso que yo revisando. no descargué el comprobante cuando decía a las 7, no pasa nada. Porque yo solo la consulté y la verdad me quedé confiada en eso. Hasta hoy fue que volví a Sí, claro. consultar. No, pues no debe pasar nada, porque digamos que lo oficial es lo que está ahorita vigente. Y repito, el viernes podría darse algún cambio, como vienen las cosas. Entonces, la citación que realmente cobrará mayor relevancia es la de la última, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí sugerimos es imprímala de una vez. En el caso que estamos tocando Jessica, Jessica se presenta a la 1:30, se presenta con su citación. Mire, es que a mí me citaron, aquí está mi soporte a la 1:30, punto. No hay otra opción, no veo otra opción. Sí, claro, profe, porque pues igual, Listo. o sea, aprovechando de que está el link ahí, pues yo creería que era más fácil pues de una vez hacer la gestión y Sí, verificar pues lo que no han verificado, de acuerdo, ¿sí? completamente de acuerdo. Y pues tener el soporte, porque eso es lo que yo voy a hacer, profe, la verdad. Sí, señor. Llevar el soporte pues más o menos por ahí a las 12, ir hasta allá y decirle, vea, a mí me citaron a la 1:30, yo estoy a las 12 acá, por si de Claro, pronto, sí, buscar, qué sé yo, sí, parqueadero o algo, entonces es mejor estar uno antes y no después. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No tenemos más que hacer a ese respecto. Profe, y usted que ya ha Listo. hecho esa pregunta, profe, en orientación a esas pruebas, ¿cuántas preguntas son más o menos? ¿No tienen? Depende. Lo que pasa es que de los históricos que tenemos, generalmente ha sido presentación de pruebas de jornada continua o extendida. Entonces, en esos procesos varía, no siempre es la misma aplicación. Ha habido aplicaciones donde se hacen 100 preguntas en total de las diferentes áreas o de los diferentes criterios evaluativos, pero ha habido ocasiones donde pasan a 140, a 180, han llegado hasta 220. Entonces, depende mucho tanto de las áreas de presentación como del bloque de preguntas de la base de datos que ellos tomen para la aplicación. No hay un estándar definido. Y por eso las valoraciones también son diferentes. Se califican en una escala siempre la misma escala, pero depende de la cantidad de preguntas que se apliquen. Y depende del componente de profundización también. Las últimas siempre se han aplicado alrededor de 100, 120 preguntas. Ok, profe. Sí, porque pues imagínese uno desde la 1:30 hasta las 4 de la tarde, como 3 horas y media. Sí, eso hace prever de que van a ser más o menos 100 preguntas. Ujú. Ok, profe, gracias. Profe, Ok. eso que lo van a presentar y los que no hemos podido, ¿qué debemos hacer? Bien, elevamos una consulta con uno de los compañeros que está en la misma situación. Oficiamos pues ya Diana también a través de correo. Yo hablé con ella, hicimos las averiguaciones y nos dicen que a partir del mes de junio se empiezan los procesos de preinscripción o de inscripción para la presentación de las pruebas, que muy seguramente serán en septiembre, en el segundo corte del semestre
2 de 2025. Entonces, hay que estar muy, muy, muy pendientes ustedes en el tema de correos, en el tema institucional de correo Soicena, correo personal y demás, y también estar echando una ojeadita, aunque vamos a estar en contacto, para las convocatorias que salen directamente en la página del IFEX. Una vez haya la convocatoria, nos informan para que a través de la Oficina de Bienestar nos ayuden con el proceso y se pueda orientar la inscripción o la prescripción de ustedes a los procesos, tal y cual como se hizo esta vez, solamente pues que ya con el con el afán, entre comillas, y con la presión de que tiene que registrarse sí o sí en esta convocatoria, en razón a que en la anterior pues no fue factible dicha situación, no por culpa de ustedes ni de la institución, sino por un tema de base de datos en la gran mayoría por parte del aplicador o de a quien corresponde la aplicación de las pruebas, que son ellos. Entonces vamos a estar como muy pendientes. Lo que se definió con Bienestar es que en el caso de que se agote el mes de junio y no haya convocatoria, automáticamente oficiaremos al IFEX con los datos de las personas que están pendientes de pruebas para que sean incluidos. Inmediatamente haya opción de inscripción para el corte de segundo semestre. Sin embargo, profe, pues yo creo también pertinente de que, pues ya como Román, pues digo yo, ¿no? Que no le haya llegado ningún correo, ninguna certificación. Sin embargo, verificar en el link que envié, Sí, porque claro. pueda que esté ahí, pero entonces no le haya llegado nada al correo. Entonces yo Ya lo hice, creería que antes de hacer eso, verificar en el link si está escrito o no. ya lo hice y no. Ahí tengo los Sí, en el pantallazos. caso de Roma no está. Ah, bueno. Correcto, y hay Sí. que tener esos pantallazos, todas las evidencias. No, en el caso de Román fue un caso muy sui generis, ¿no? Él cumplía requisitos, estaba por encima del promedio de resultados de aprendizaje aprobados, se hizo la actualización de datos, incluso en las fechas posteriores a la actualización de datos se volvió a verificar la actualización. En las dos bases de datos que nos enviaban y que yo les compartía aparecía ya José Román con todo el proceso listo y no fue convocado. Es rarísimo lo que pasó con José. Y nunca respondió el ministerio del por qué. Ven, tener paciencia, profe. Sí, No no tener. tenemos otra opción. Y lo que sí nos toca es, si pasa junio, la primera semana de julio, derecho de petición directamente a ellos, solicitando las explicaciones del caso y solicitando expresamente la inclusión en las pruebas de segundo semestre. Ahí sí ya también le acompañamos, le asesoramos para dejar en firme el derecho de petición para que ellos estén en la obligación de responderlo por ley sí o sí a tardar en 15 días. Eso es, mis estimados. Entonces, ¿algo más que resolver? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Yo, profe, Señora, el portafolio que pediste de las evidencias, ¿sí? sí, Yo encontré fue la carpeta Cipriano, no hice nada de eso. no me digas, No no sé hagas cómo, esta. o sea, cómo lo ubico en todas esas evidencias. ¿Cuántas evidencias serían en total? ¿Tú de pronto sabes? Bueno, Profe, yo me había comprometido con ustedes a enviarles el Excel, lo que pasa es que he estado bastante embolatado, tanto en temas laborales como de algunos exámenes que tuvimos que resolver en temas de salud. De hecho, hasta hoy estuve en esas situaciones, entonces realmente no he tenido el espacio. Yo aspiro mañana a hacer el Excel que me había comprometido para compartirles, para definir cuántas evidencias, cuántos entregables son. Eh, de hecho, ahorita les comparto en pantalla una novedad o una sorpresa. Yo les había dicho, bueno, vamos a hacer objeto de auditoría y todo lo demás, y bueno, todo el cuento, pero preveíamos que iba a ser a partir muy seguramente de este fin de semana para iniciar el lunes. La sorpresa que me encontré hoy, y aquí les estoy compartiendo pantalla, es esta que estoy marcando. Entonces, Milton Mauricio, se hizo aplicación de listas de chequeo titulada en todos los procesos de formación, específicamente pues las dos fichas, la 318 que es la nueva y la 283 que es la de ustedes. Y mire lo que pasó, llega hoy miércoles 14 a las 6:01 de la mañana, es decir, el proceso de verificación como tal arrancó. No dieron chance a las fechas que estaban previstas.
Entonces, esa es una situación que me preocupa mucho porque yo creo que hasta el lunes vamos a tener que empezar a entregar información. Sin embargo, yo voy a empezar a procesar toda la información, más que todo que corresponde a nosotros. Y la de los aprendices, pienso, porque tenemos la opción de hacerlo y solicitarlo, que se haga la entrega la siguiente semana, por dos razones. La primera, para que ustedes estén completamente tranquilos y concentrados en lo suyo, en las pruebas, pues no se vayan a desgastar esta semana en eso. Y ya nos tomaremos el lunes y martes de la siguiente semana para preparar toda esa información y remitir lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado, no se me preocupen ni desgasten ahorita y yo en el transcurso de la semana, Dios mediante, ya les comparto el Excel con el detalle de cuántas y cuáles evidencias son las que conformarían la totalidad del portafolio. Gracias, ¿Listo? profe. Vale, a ustedes. Esos mis estimados. Entonces, no siendo más, agradecerles nuevamente la gestión. Habíamos previsto un encuentro relativamente corto, no fue así, pero fue bastante enriquecedor. Muchísimas gracias a todos, mucho ánimo, mi reconocimiento a todos ustedes. Valoramos mucho el sacrificio, el esfuerzo y la calidad que ustedes le ponen a cada una de las actividades y por supuesto a las actividades académicas. Muchísimas gracias, un servidor más, un amigo más, muy grato de compartir con ustedes, pero sobre todo lleno de su energía, de su profesionalismo, de su disposición, de su entereza y por supuesto aprendiendo siempre también de ustedes en una gran medida. Muchísimas gracias a todos, que Dios, la vida y el universo nos bendiga y nos permita cosechar los éxitos de estos triunfos que vamos labrando poco a poco. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche, que descansen y éxitos para el domingo. Todos los éxitos del mundo concentraditos y no se olviden que cada uno de ustedes es el mejor en lo que hace. Ustedes son los mejores y necesitan los mejores resultados y así va a ser. Éxitos a todos, bendiciones y que nos vaya bonito a todos. Feliz noche. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Que descanse. Amén. Gracias, Muchas gracias, profe, que profe. descanse. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Vale, gracias. Feliz noche.